mexicanos nos interesan. Si la cosa se pone movida, usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Me da mucho gusto saludarles y poder platicar con ustedes desde este lugar, tomando un rico cafecito aquí en Cerrito Querido Café. Y como siempre, con muy buena compañía, me acompaña Mónica Garrido. Moni, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en muy buena compañía, como lo has dicho, también tomando nuestro cafecito. Como debe de ser, ¿no? Cuando hace frío se antoja el cafecito, pero además del cafecito tenemos otra gran compañía que es José Luis Espinosa. José Luis, bienvenido. Hola Mónica. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos. José Luis, analista en temas internacionales, maestro en Derecho, maestro en Sociología. Has hecho muchísimas cosas y hoy nos vas a platicar, José Luis, o tenemos el gusto de poder platicar contigo sobre un tema bien trascendente. Vamos a hablar sobre la paz, en el marco justamente de que el 21 de septiembre fue el Día Internacional de la Paz, ¿no? Es correcto. Fíjate que esta propuesta de que se estableciera un Día Internacional de la Paz viene desde algunos diálogos que se dieron en la Asamblea de las Naciones Unidas desde los años 80, pero finalmente en el año 2001 se determinó que se instituyera el día 21 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Paz. La idea es que ese día pues se suspendan todos los conflictos que se escenifiquen en el mundo, que se fomente el significado de la cultura de paz, como ustedes bien saben, totalmente ligado a los derechos humanos. Y con esta ampliación de los derechos humanos y con esta discusión en boga en el ámbito internacional, pues yo creo que no puede construirse una cultura de paz y finalmente una civilización de paz si no se pone en el centro los derechos humanos. Pues de todo eso es de lo que vamos a platicar, ¿no, Moni? Y yo creo que vale la pena invitar a nuestros televidentes a que se pongan en contacto con nosotros. Los temas de los que hablamos en Es Tu Derecho son realmente importantes y es muy bueno que usted pues se meta a Facebook, se meta a Twitter, participe y nos haga saber, Moni, qué es lo que podemos hacer y de qué temas podemos hablar, ¿no? Así es. José Luis, todos hemos oído hablar de paz, ¿no? Desde que estábamos en el kinder había un día donde todos íbamos con nuestra palomita casi, todos vestidos de blanco, hay canciones de paz, todos nos imaginamos agarrados de las manos, pero es algo más que esto. A veces la palabra queremos la paz del mundo se ha vuelto como una retórica, a veces vacía, y la hemos perdido como un objetivo que debemos de buscar. ¿Qué hay detrás de esta palabra que es la paz? Y realmente nos afecta, ¿cómo la tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que hacer? Pues creo que tendríamos que remontarnos un poco a la historia y ver desde cuándo el ser humano tuvo noción de paz, porque finalmente las comunidades primitivas pues no tenían una noción como la que tenemos hoy de qué implica la paz o qué abarca este concepto. Finalmente ellos vivían en contacto con la naturaleza, vivían en un estado de paz hasta que se enfrentaban con otro clan, otra tribu, y se rompía su estilo de vida y se acababa esa tranquilidad de la que gozaban. Tenían que proteger o a sus bienes o a sus familias o su coto de casa o su espacio vital. Y ahí empezó como a desarrollarse esa concepción, esa idea de paz, que ya está más ubicada cuando el hombre se asienta después de la revolución agrícola y se empiezan a estructurar las primeras comunidades y los primeros ordenamientos jurídicos. Ya en el Código de Hammurabi perfectamente está establecido que el Estado o el reino garantizará la paz y las condiciones para sus gobernados. Por supuesto, si nos trasladamos al derecho romano, pues se convierte en una institución y en un bien a tutelar o a proteger, primero por la República y luego por el Imperio. Pero finalmente podemos ver la paz en diferentes vertientes. Una vertiente positiva, que sería el entender que paz es un estado a nivel individual o a nivel colectivo, que implica el equilibrio y la estabilidad de un sistema. Es decir, implica que hay condiciones de equidad
de armonía, de sustento, que permiten que el ser humano se plantee con toda tranquilidad otros escenarios de desarrollo. Si lo vemos en un sentido negativo, y no negativo no me refiero a que sea contrario a, sino me refiero que es un enfoque de definición filosófica, entenderíamos que sería la ausencia de guerra, o la ausencia de conflicto, o la ausencia de violencia. Pero tal vez como los mexicanos, por lo menos nuestra generación, afortunadamente no ha habido una guerra abierta, por decirlo así, tal vez por eso nuestro anhelo de paz no es tan fuerte tal vez de las generaciones que vivieron en un conflicto armado y que sufrieron todo esto que tú estás diciendo, que llegaban y tu propiedad, lo siento, abandona tus cosas, tu esposo, tu hermano se fueron a la guerra, murieron tantos, tu familia se divide, adiós. O sea, toda la tragedia que implica realmente una guerra, yo creo que eso hace anhelar y añorar la paz. Y en este caso tal vez, como dices, ¿no? A nosotros no nos ha tocado afortunadamente tener un tanque enfrente y tener que huir, dejar todo, desplazarnos. Y es eso que tal vez por eso vemos la paz tan lejana, aunque hay regiones de este país que tal vez esa añoranza de paz sí la tienen muy presente, ¿no? Sí, pero yo creo que es un anhelo, el anhelo supremo de la humanidad, el encontrar la paz. Y lo entendieron las civilizaciones antiguas. ¿Saben cómo se dice, cuál es el saludo, por ejemplo, en hebreo, el saludo entre los judíos, los israelíes? Paz, shalom. Es shalom, que quiere decir paz. Entre el mundo árabe es salam, que también quiere decir la paz sea contigo. Es decir, es lo mayor que te deseo, el máximo beneficio que yo quiero para ti, te lo transmito en un saludo, la paz sea contigo. Claro. En el mundo cristiano, el saludo de paz también implica, te transmito que mi deseo supremo, que un deseo extraordinario que yo quiero para ti como mi prójimo es que tengas paz. Por lo tanto, estamos hablando del máximo anhelo y aspiración de la humanidad, la construcción de paz. Después de un conflicto tan fuerte, tremendo, catastrófico, que pone a la humanidad en una encrucijada y que se plantea nuevos escenarios como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después del 45, cuando se discute la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco, después de la detonación de 2 bombas nucleares, y que el mundo realmente empieza a plantearse. Se horrorizó el mundo. Se horroriza el mundo. Un espejo. Que puede venir una autodestrucción de la civilización y de la humanidad. Entonces se plantea ya con mayor seriedad la construcción de una cultura de paz y de una civilización de paz. La Carta de Naciones Unidas fue el primer paso. Por supuesto, después viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene sus antecedentes en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa, de la época de la Ilustración y demás. Pero si nosotros reconstruimos la historia de la humanidad, podemos ver que hemos transitado entre estados sí de paz y estabilidad, de guerra y conflicto, de crecimiento y desarrollo de instituciones. Eso nos ha llevado a la creación del derecho y consolidación, por supuesto, de prácticas, de procedimientos y de instituciones. Y ahora en estos tiempos que ya conocimos hacia atrás todos esos pasos experimentales que dio la humanidad, nos volvemos a plantear si las instituciones son válidas o no. Claro. Y ahora pues vemos que hay marchas de protestas, de algunos que alegan reivindicaciones de derechos humanos y demás. Yo creo que es no entender cuál es el proceso histórico que dio origen a una humanidad que camine o aspire hacia la paz. Tiene que consolidar las condiciones de continuidad. Y aquí ya entraremos en otro terreno que serán los derechos de tercera generación, los derechos humanos, que están íntimamente ligados a procesos de construcción de paz. Oye, José Luis, yo creo que ya nos metiste en el tema, ya estamos platicando exactamente de lo que queríamos, creo que ya estamos poniendo muy claros muchos conceptos y elementos, pero Moni y José Luis, es tiempo que vayamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Esto es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina.
programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en Es Tu Derecho. Estamos hablando sobre la paz. El 21 de septiembre fue el Día Internacional de la Paz, y hablando sobre el tema de la paz, Ban Ki-moon, que es el secretario general de la ONU, cada que es Día Internacional de la Paz, pues da un mensaje y liga un tema con lo que es la paz. En esta ocasión fueron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que, si mal no recuerdo, son los Objetivos del Milenio ampliados. Sí. Y que son condiciones que la ONU, que tiene pues ahí representación, me parece más de 190 estados, y que están de acuerdo con ir construyendo poco a poco, dar esas condiciones materiales para que podamos todos convivir en armonía, proteger nuestro planeta y pues vivir lo que se podría decir en paz. Pero ¿qué condiciones son estas que se necesitan mínimas para que los ciudadanos del mundo podamos tener esta paz? Sí, estos objetivos que ha planteado las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible o sustentable, fíjate, curioso, hubo todo un debate sobre cuál era el término correcto. Sustainable Development, que es el concepto que ha adoptado las Naciones Unidas en inglés, antes se había planteado en francés como Développement durable, o desarrollo durable o sostenible. ¿Qué quiere decir? Pues que se tienen que propiciar las condiciones de desarrollo de las personas sin comprometer los recursos necesarios para que este desarrollo pueda continuar, y sin comprometer el uso de los recursos para que la siguiente generación de humanidad, que aún no ha nacido, pero que nacerá, pueda vivir y pueda tener un aire limpio, irrespirable o agua potable, claro, etcétera. Ya estamos hablando de derechos de tercera generación y estamos hablando de derechos humanos. Por supuesto, el no garantizar estas condiciones violenta, hace que se segreguen los que tienen acceso a recursos de los que no, y esto es una semilla que engendra el rompimiento de la paz. Como vemos, está perfectamente ligado la justicia, el acceso a los recursos, las condiciones de desarrollo en equidad, a los procesos de paz y a los derechos de tercera generación, a los derechos que tiene el género humano, la humanidad, de continuar. ¿Qué es lo que ha pasado en estos tiempos? Pues que hemos puesto en riesgo a la humanidad, a la siguiente generación. Imaginémonos de continuar los patrones actuales de producción, consumo, deterioro ambiental y polarización de posiciones políticas o de ensanchamiento de las desigualdades. ¿Qué va a pasar? Pues que dentro de 100 años la especie humana tal vez no sea viable, tal vez ya hayamos entrado en una pendiente de deterioro y de retroceso de civilización. Ha habido muchas novelas de especulación científica basadas en estudios sociológicos, novelas de ciencia ficción o películas, que nos hablan de mundos apocalípticos. Pues no es lejano de la realidad. Pero nos hablan de la guerra del agua, y todo el mundo estos futurólogos, ¿no? Sí. Se ponen a pensar de qué va a ser la próxima guerra. ¿Va a ser por territorio? ¿Va a ser por el agua? ¿Va a ser por el poder? Pero muchos están llegando como que al consenso que va a ser por los recursos naturales. Es que no están desfasados, porque si vemos cuáles son las tendencias actuales, es concentración de recursos en pocas manos, carencia en muchas regiones, el 80% de los recursos planetarios lo consume el 20% de la humanidad más rica, y el 80% de la humanidad restante tiene que conformarse con solo el 20% de los recursos del planeta. Entonces estamos hablando de desproporciones gigantescas. De una tremenda injusticia. Estamos hablando de lo que Stiglitz decía, el 99% de nosotros y el 1% de ellos. Estamos hablando de que se ensanchan estas desigualdades, y esta inequidad que estamos observando en el mundo actual es el germen, es la simiente de los conflictos que atentan contra la paz a la que anhelamos y aspiramos como civilización. En el derecho internacional, ¿qué es la paz?
Pues la paz es el poner todas aquellas condiciones para evitar la guerra. Y finalmente es el establecimiento de tratados que ponen fin a la guerra. Entonces estamos hablando de que tú tocabas cuáles son aquellos objetivos del desarrollo sustentable y del milenio que tenemos que lograr. Pues yo creo que están perfectamente ubicados para evitar los conflictos, para garantizar civilización de paz. Pero, José Luis, ¿no te parece que este concepto de paz obliga a tener una abundancia de recursos? No necesariamente. Si lo que estamos planteando es que se tienen que transmitir los recursos hacia la siguiente generación, Sí. y que hay una desigualdad. Sí. Bueno, esa desigualdad no existiría si hubiera abundancia de recursos. Yo creo que ese es un enfoque parcial. Tienes Ok. razón en parte, pero yo lo que quiero decir es que nunca en la historia de la civilización la técnica, el conocimiento y los avances científicos nos habían permitido tener una sobreabundancia de alimentos, por ejemplo, o tener capacidad técnica, tecnológica, para procesar correctamente el agua y captarla, por ejemplo, para regular con mayor equidad los procesos de ciclos naturales, hídricos, etcétera. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que hay una pésima distribución de los recursos. Muy bien. Hay un desigual acceso a ellos, hay inequidad, soberbia, una civilización de consumo increciendo, una multiplicidad de intereses en donde no todas las personas están participando de esos logros y están teniendo acceso a los recursos que existen, porque ahí están. Fíjate nada más que con toda la cantidad de alimentos que se desperdician en el primer mundo, en este 20%, podríamos alimentar sobradamente al 80% restante. Y esto lo dicen estudios probadísimos. Y sin embargo, esta comida se prefiere desperdiciar, ¿no? Sí, porque hay que garantizar ciertos precios, Claro. ciertos mercados, ciertas estructuras formales y hasta garantizadas por la ley. Yo me pregunto si nuestro concepto de paz es amplio o ha quedado limitado o delimitado por la sociedad de consumo. Y justo hacia eso es hacia donde quiero ir. Entonces, de acuerdo a lo que nos estás planteando, para que exista paz se necesitan ciertas condiciones adicionales. Es decir, la paz es un objetivo final, puede verse así, pero hay una serie de medios que juegan para que exista realmente paz. Entre ellos está la justicia. Es correcto. Entre ellos están las condiciones específicas para el bien común, en el cual yo renuncio a mis bienes específicos o personales o únicamente a buscar mi bien personal, que es lo que están haciendo este 80% del cual nos hablas. Y hay una serie de condiciones adicionales necesarias para la paz. ¿Cuáles son? Fíjate que algunas gentes pueden pensar que algunos científicos o sociólogos proponen quítale a los ricos para darle a los pobres y juégale a Robin Hood. No se trata de eso. Se trata, por ejemplo, de lo que tú comentabas, lo que planteó las Naciones Unidas después de un amplísimo debate. Los objetivos del desarrollo del milenio o de desarrollo sustentable incluyen 17 indicadores. Vamos a hablar de algunos. Para que lleguemos a esta civilización humana que se sostenga, que pueda aprovechar los recursos necesarios sin comprometer la capacidad de carga del planeta, sin comprometer a la siguiente generación, que no estemos hablando de que dentro de 100 años la humanidad va a estar a punto de la aniquilación, o por hambre, o por desperdicio, o por guerras, por acceso a recursos, o por guerras, por desigualdad. Entonces tenemos que actuar de inmediato y se plantean objetivos de desarrollo sustentable o del milenio. Erradicación de la pobreza. ¿Esto es posible? Sí. Tendríamos gradualmente que cambiar pues, los sistemas imperantes de concentración de muchos recursos en manos de unos pocos y de pauperación de los muchos. Otro de los puntos es erradicación del hambre. Absolutamente posible. Hay una redistribución. Miren, la tecnología nos ha permitido hacer tan productivos ahora los campos. Hay técnicas como la hidroponía, hay el desarrollo de proteínas y de algas y de otro tipo de nutrientes, que es verdaderamente una tragedia que hoy en el planeta haya gente que muera de hambre. ¿Pero por qué es esto? Moni, tenemos que ir a un corte. Yo sé que esto ya se puso interesante, Sí. pero regresamos en un momento. Esto es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya volvemos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Ya de regreso en Es Tu Derecho, estábamos platicando, Moni, justo antes del corte, este corte intempestivo, dado los tiempos que corren en producción, y nos quedamos hablando, Moni, sobre justamente este tema de los recursos. Nos hablabas, José Luis, de condiciones necesarias para la paz, e ibas a plantear algo ahí y te quité la inspiración. Me la quitaste, pero ya regresó. No, es que es mucha la indignación cuando sabemos que ya hay tantos avances tecnológicos, biológicos, cuando sabemos que se produce tantísima riqueza ya en este país, digo, no en este país, no, en este mundo, y sabiendo que hay tanta abundancia por un lado, sabiendo que nuestro vecino puede estar pensando, hoy no tengo que comer. O sea, es indignante ver por qué qué es lo que está fallando aquí, por qué está tan mal regulado esto, por qué si supuestamente los líderes mundiales están a favor de que todos tengamos, no todos iguales, porque pues cada quien trabaja y se va ganando más o menos, no queremos que sea un igualitarismo, pero ¿por qué si todos los líderes mundiales están a favor de estos objetivos, por qué vemos gente muriendo de hambre hoy en día? Finalmente son deseos, son statements, declaración de principios, lo que llamamos en derecho soft law. Es decir, son acuerdos, todos consideran que son ideales, son aspiraciones, pero pocos pasan de ser soft law y se incorporan al derecho positivo de los países y se convierten en hard law o derecho positivo. En algunas ocasiones, fíjate que estas declaraciones, por ejemplo las de medio ambiente o las de derechos humanos, que empiezan como discusiones internacionales con firma de una carta no vinculante, se convierten después en ley de observancia general, como cuando México incorporó en el artículo 4 de la Constitución el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y la salud. Igual con la modificación que incorpora los derechos humanos en las garantías individuales, o lo que antes eran las garantías individuales, que ahora son derechos humanos. Eso es un buen acuerdo internacional ya llevado a la obligatoriedad y al cumplimiento en un país, y ese ya es un proceso que tiene que asumir un país. Pero lo que tú dices es, ¿por qué habiendo todo esto que se sabe, por qué no avanzamos y por qué retrocedemos? Pues porque hay muchos desequilibrios y no tiene que ver con sistemas, no tiene que ver con si es mejor el capitalismo que el socialismo. Yo creo que ambos han fallado porque finalmente son materialistas y no tienen un enfoque de civilización desde el punto de vista de la aspiración a la paz y a la equidad y a la justicia y centrado en la persona. Y entonces estamos viendo que irrumpe en los últimos años, en la última mitad del siglo XX y lo que va del XXI, irrumpe el individualismo contra el colectivismo. Algunos de los que dicen colectivismo suena comunista, suena socialismo. No, yo lo que digo es que la solidaridad natural que se dio entre los seres humanos permitió construir sociedades equilibradas. ¿Qué pasaba cuando escaseaban los alimentos en la Europa medieval? Bueno, pues trataban de distribuirse los recursos, o en el mundo antiguo se generaban acuerdos y finalmente... Porque eso garantizaba que existiera la paz, por justamente. supuesto. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay escasez de un alimento y sube ese precio. Sí, pero ya nadie lo puede adquirir. Son fenómenos sociológicos complejos que no lo agotaríamos el análisis en este programa, pero yo sí quiero decir que cuando vemos este tipo de actitudes estamos planteándonos a ver qué está ocurriendo. Está imperando un individualismo hedonista que nos aísla, en donde primero estoy yo y satisfacer mis necesidades, antes que esas solidaridades naturales que se daban en la familia o en la sociedad, que nos motivaba a ayudarnos unos con otros, porque en la medida en que nuestro entorno sea sano, cuando todos tienen satisfecho lo básico, también mi futuro está garantizado. Somos tan ignorantes que pensamos que con que nosotros satisfagamos lo nuestro y nos aislemos del resto, pues vamos a sobrevivir. Y eso es un arma de doble filo, es la espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. Los objetivos del desarrollo se plantean cosas muy básicas: acceso al agua para todos, energía limpia, trabajo digno para las personas, evitar o combatir el cambio climático, que es un hecho real, el calentamiento global, construir alianzas, sociedades justas, Estado de Derecho, derechos humanos. Son
la verdad es que suenan planteamientos muy bien, generales, ¿no? pues, por Están muy supuesto. padres. Digo, ¿quién podría decir que está en contra de que se Nadie. acabe el hambre? ¿O quién podría decir que está en contra de cualquier cosa de estas que has mencionado? A mí lo que me parece, José Luis, y quiero ponerlo en la mesa, es si acompañado de este mensaje positivo, no se está transmitiendo también un modo de hacer que esto pase muy dañino para los derechos humanos. Y a lo que me refiero es, esta visión no solamente está acompañada más bien, se acompaña por fuerza de estrategias específicas para hacer que ciertas cosas ocurran. Y pareciera ser que hay quienes piensan que pues la pobreza en los países del tercer mundo se acaba si los países del tercer mundo dejan de tener hijos. O hay quien considera que la salud materna, que es otro de los elementos que aparece ahí, tiene que garantizarse en función únicamente del derecho de la mujer y justifica o promueve temas como el aborto. Postura contraria a los derechos humanos. Exactamente, por eso me preguntaría si este tipo de cosas son justamente condiciones para la paz o por el contrario, no son condiciones para la paz o únicamente lo son para una paz materialista. Y este concepto me parece interesante y quisiera abordarlo contigo. Fíjate que estás hablando de algo sumamente interesante. Hay gente que piensa y confunde el satisfacer necesidades materiales con paz. Exactamente. Dijiste paz materialista. Pues yo creo que no puede existir porque no necesariamente nuestras necesidades son materiales. Ejemplo, las personas necesitan tener un entorno saludable. Hablábamos hace rato de que la causa número 1 de muertes violentas en el mundo es el suicidio. Sí. Tasas altas de suicidio en países que tienen satisfechas las necesidades materiales. Justo. ¿Qué pasa ahí? Es la pregunta. Entonces, necesariamente esto que es de alguna manera violento, porque implica un desorden interno que tal vez lo propicie mi entorno, en donde tengo garantizado el acceso a lo material, pero un enorme vacío porque estoy aislado de lo colectivo, porque no tengo aspiraciones, porque vivo a lo mejor en un entorno que es intangible la agresión que yo recibo, porque mi psique está afectada por otro tipo de situaciones que no prevemos. Todo esto también atenta y rompe con la paz y nos impide llegar a ese estado de cultura de paz. Entonces, si tú vas a una reunión de Naciones Unidas o cualquier parlamento del mundo, todo el mundo te va a decir que su aspiración es trabajar para la paz, para lograr la paz. Hasta Miss Universo te lo dice. Todos te dicen. Y yo lo que te digo es que no hay un camino para la paz. La paz es el camino. Decía Gandhi. No hay un camino para la paz es el camino, lo decía Gandhi. Pero ahí te va otra. Y esta la decía Martin Luther King, y aquí lo anoté. La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión. Muy bien. Es la presencia de justicia. Y aquí ya entramos a justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde. Fíjate que Ergo, no puedes hablar de paz ni puedes construirla si no incorporas el elemento de justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a cada uno? Si todos los seres humanos, según la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y según todas las convenciones de derechos humanos, somos iguales. Somos poseedores de una dignidad intransferible, intrínseca, connatural a tu esencia como ser. Entonces, vemos que en el conflicto está la inequidad y la injusticia. Oye, pero entonces la solución es darle a todos lo mismo. No, no es lo mismo, es lo que le corresponde. ¿Todos somos iguales? Es lo que le corresponde, es diferente a lo mismo. Ok. Te voy a poner un ejemplo. Yo quisiera que el ejemplo lo pusiéramos después de un corte. Sí, claro. Perdón, me los traigo fintos con Claro. el tiempo, pero es muy importante que vayamos a una breve pausa y regresemos. Yo le invito por favor a que vea nuestras vías de contacto, se ponga en contacto con nosotros y nos cuente qué le parece este programa y específicamente qué tipo de temas le gustaría que tratáramos en el futuro. Regresamos, esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho. Y José Luis, nos quedamos hace ratito a punto de que me explicaras o nos platicaras este concepto de equidad y de justicia que en términos específicos, la justicia implica dar a cada quien lo que le corresponde, y esto no necesariamente implica darle a todos lo mismo, aunque todos seamos iguales en dignidad. Al menos eso podría establecerse, o hay quien lo establece así. La equidad, en términos de qué se tiene que vivir para que exista auténtica justicia. Fíjate que comentábamos que ese es un tema fundamental que se analiza, se estudia en el derecho, en la filosofía, en la sociología. ¿Cuál es la distinción? ¿Qué es igualdad? ¿Qué es justicia? ¿Qué es equidad? Por ejemplo, si nos basamos en los sistemas de gobierno que han imperado en los últimos años, en el último siglo, en el comunismo la igualdad es todos iguales, todos parejos. Claro, había siempre unos más iguales que otros. Por ejemplo, los que vivían en el Kremlin, pues creo que les iba razonablemente mejor que al resto de la masa popular. Un poco. Y yo creo que ese estado de todos parejos, en donde yo decido por ti, es profundamente inequitativo y es contrario a la justicia. Por otro lado, en un estado en donde se plantea que tanto vales según tanto tienes, también me parece que es absolutamente equivocado. Creo que también es contrario a la dignidad de la persona. ¿Cuál es el punto justo? El punto justo y de equilibrio es, uno, entender que el ser humano, la persona humana, es única e irrepetible. A lo largo de la historia del género humano caminando sobre este planeta, desde que somos Homo sapiens, los científicos calculan que ha habido cerca de 106,000 millones de personas que han nacido y caminado en la Tierra alguna vez. Ahora somos cerca de 7,000 millones de habitantes en la Tierra. Bueno, ha habido 106,000 millones que han nacido y ninguno es igual. Somos únicos e irrepetibles. Jamás se ha podido dar una condición de que la misma replicación genómica celular, de que la misma conjunción ha producido un clon de forma natural o espontánea. Es decir, todos hemos sido únicos e irrepetibles, por lo tanto dotados de una dignidad irrenunciable, reconocible, identificable. Sin embargo, igualdad es, si tú por ejemplo vas a un estadio de fútbol, vas con tus hijos y vas con tu abuelito y de repente aquí tienes la tribuna y no puedes ver y te dicen, espéreme, déjeme darle un banquito y les traen banquitos para todos. Eso es pensar en un criterio de igualdad. Exacto, eso sí. A ver, a todos les pongo un banquito, ya te subes tú ves, pero se sube tu hijito y tu hijito no ve porque es el banquito igual y tu abuelito tampoco porque está en silla de ruedas. Justicia es, si a él le traigo uno de una altura, al otro de otra altura y a ti de otra altura, para que todos cumplan con el mismo fin, ver el partido de fútbol. Y al final, para que todos tengan las mismas condiciones de desarrollo. Es cuando yo advierto que tú necesitas otra cosa y te lo proporciono. Perfecto. Diferente a cuando él necesita otra cosa y se la proporciono. Justicia es, por ejemplo, las personas que no tienen acceso a la educación, subsidio la educación. Pero personas que sí tienen acceso, participan de ese subsidio a través de sus impuestos en un esquema de justicia social. Pero no en un modelo paternalista en el cual te doy todo. En un modelo paternalista sería lo contrario a la justicia social. Sería el Estado impositivo, sería la igualdad mecánica de la que el socialismo fracasado fue un ejemplo muy claro. Pero yo no creo que el socialismo fracasado necesariamente vaya aparejado del éxito de otros modelos. Creo que también los otros modelos están fracasando. Claro, tenemos que construir un modelo basado en la dignidad de la persona, en la solidaridad de los individuos de la especie y, como decía Edgar Morin, aquel que no solo aspire a ver la humanidad, sino que abone a construir la humanidad. Concepto que dice este sociólogo francés está inacabado, porque implica la solidaridad de los individuos de la especie, cosa que hasta la fecha no ha existido. Ha existido temporal y en ciertos episodios y en ciertas comunidades. Solidaridad de los individuos de la especie en una conciencia planetaria que ya tenemos, en una conciencia de vivir en una biosfera y en un entorno cerrado, pues implica ya otra cosa. José Luis, está bueno esto porque ya nos planteaste condiciones para la paz, nos hablaste de solidaridad, nos hablaste implícitamente de subsidiariedad en términos de dar a cada quien lo que corresponde y necesita, y nos hablaste de dignidad de la persona humana.
¿Qué otros elementos hacen falta para que se viva la paz? ¿Te parece que la libertad pueda jugar ahí? Es indispensable la libertad, pero ¿qué es la libertad? ¿O qué es lo que se entiende por libertad? Ahí. Entonces, hay desde la libertad de la que hablaba Henry David Thoreau, aquel poeta y escritor norteamericano, que expresaba libremente sus ideas y precisamente por oponerse a la guerra de Estados Unidos contra México, fue hecho prisionero y encarcelado. Entonces, estando en la cárcel, él escribió un manifiesto sobre la desobediencia civil, el primero de su tipo, y hablaba de que la guerra de Estados Unidos contra México era una guerra injusta, y él se oponía, siendo norteamericano. Entonces, para él el concepto de libertad no estaba asociado a estar tras las rejas y en unos barrotes, ¿no? Él se decía más libre que sus captores. Pero ya hablando desde otra perspectiva, la perspectiva de derecho, la libertad es la capacidad de ejercer mi dignidad sin violentar la de los demás. Fíjate nada más lo importante de esto. Ejercer y llevar a cabo mi dignidad, defenderla, hacerla valer, sin atentar contra la de los demás. Lo decían de otra forma algunos antiguos. Decían, por ejemplo, en el derecho del pueblo hebreo, del que nos habla la Biblia, decía que no le hagas a otro lo que no quieras que se te haga a ti. Jesús fue más allá y hablaba del amor al prójimo. Ya en otras épocas, Benito Juárez acuñó la frase del respeto al derecho ajeno es la paz. Una frase que dicen que es de Kant en realidad, ¿no? Sí, bueno, y en realidad si te vas más atrás, seguramente muchos más la dijeron. La puedes extraer, es una extrapolación de no hagas a otro lo que no quieras. Sí, completamente de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, finalmente es un reconocimiento a que la reconciliación trae la paz. En el cristianismo la paz la otorga Dios, fíjate nada más, es tan importante y un bien tan supremo que es una capacidad divina que sobrepasa todo entendimiento, decía San Pablo. Entonces, finalmente, yo creo que el concepto de libertad tiene que entenderse en esa perspectiva, y para tener libertad tiene que haber justicia. Dar a cada quien le corresponde. ¿Cómo construimos la justicia? Primero en la solidaridad, es decir, suma de esfuerzos, conjunción de voluntades en un mismo sentido y con un mismo fin. Lo tenían claro las comunidades nucleares, las familias, que luego se convirtieron en municipios. Si ya nos vamos a la época de la civilización romana y que se extendió por Europa y por el mundo, la civilización occidental que viene de allí entiende el municipio como una extensión de la familia, la solidaridad básica. Y si entendemos la nación como una extrapolación de solidaridad, pues estaremos hablando que vamos en el sentido totalmente opuesto. Sobre eso te quiero preguntar, ¿cómo ves en México esta situación, la paz? ¿Vivimos realmente en un escenario de estos elementos que has mencionado, de solidaridad, justicia? Porque es muy fácil que nuestros representantes vayan ante la ONU y den un bello mensaje de la paz y cómo se deben de comportar todos los demás países y que nosotros somos defensores de la paz, pero es una realidad diferente la que nos toca vivir a los mexicanos al interior, ya aquí en México. ¿Tenemos esas condiciones de paz? ¿Hay paz aquí en México? Como la conducta humana es disímbola, se creó el derecho. El derecho propicia la convivencia en el orden y regula la conducta humana para que no atente contra los derechos de los demás. Pero el Estado de Derecho se corrompe cuando el gobernante carece de autoridad moral. Y de moral. Puede tener autoridad jurídica. De moral, exactamente, pero el principio máximo de autoridad es no solo tener la autoridad jurídica que te da un estatuto de gobierno, te da la Constitución, sino tener la autoridad moral que te da el ejercicio de tus acciones. José Luis, hablemos sobre esto al regreso de ese corte, ya volvemos. Bien. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. De regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Ya de regreso en Es tu Derecho, y José Luis, nos quedamos hablando de esta diferencia entre autoridad formal y autoridad moral, o autoridad jurídica y autoridad moral. Sí. Fíjate que a lo largo de la historia las civilizaciones se lo han planteado, y los grandes liderazgos morales, los que están más arraigados en la memoria colectiva de un país, han sido aquellos líderes que han entendido que autoridad jurídica no es necesariamente autoridad moral, y que el mayor grado de eficacia de un gobernante para su pueblo es reunir ambas. Autoridad jurídica te la otorga la Constitución. Nosotros elegimos a un presidente o a los legisladores o a un gobernador, tiene autoridad jurídica porque se apegó a un proceso constitucional. ¿Tendrá autoridad moral? No ¿Qué define la autoridad moral? La autoridad moral se gana en el desempeño de tus actos y en el apego a los principios. Entonces, una autoridad jurídica que carece de autoridad moral, finalmente carece de autoridad. Pensemos en Gandhi. Gandhi tenía una alta autoridad moral porque sus palabras eran consecuentes con sus actos. El pueblo le creía y lo siguieron, y logró una revolución impresionante. Un hombre menudo, pequeño, pero extraordinario, con una alta autoridad moral, pudo derrotar a la autoridad jurídica y finalmente después fundar un estado de autoridad jurídica que tiene que incorporar en su historia y en su haber, en su esencia, el que viene de acto de desafío moral al Imperio Británico, por ejemplo. Martin Luther King tenía autoridad jurídica, no era legislador, no era gobernador, era un activista, pero tenía alta autoridad moral. Hoy en Estados Unidos, por ley, hay un día que es el día de Martin Luther King, que es no laborable y lo reconoce las leyes de aquel país. Entonces volvemos a esto, ¿qué importa más? Una es temporal y pasajera, la ejerce un gobernante que dura 3 años o 6. La otra puede ser patrimonio de esa propia sociedad. ¿Quién tiene autoridad moral y autoridad jurídica en el mundo de hoy? Es un planteamiento muy difícil. En México, déjate en el mundo, en México creo que México nos hace falta una autoridad moral, ¿no? Sí, yo en el mundo veo a alguien que tiene alta autoridad moral y a la vez jurídica en su espacio. Es, por ejemplo, el Papa Francisco. Tiene autoridad jurídica formal como jefe del Estado Vaticano. Claro, es un buen ejemplo, sí. Puede tomar determinaciones de derecho, también es un actor de derecho internacional, pero va aparejada de una autoridad moral que le permite hablar, incidir, orientar, ser referente y construir procesos de cambio y de transformación. Fíjate qué interesante cómo nos has ido llevando por todos estos elementos, pero al mismo tiempo pareciera ser que un ingrediente para la paz es que exista autoridad, porque si no, no existe orden. Sí, por supuesto. ¿El orden es necesario entonces para la paz o no? ¿O la paz se puede alcanzar cuando cada quien hace lo que se le da la gana? Sin afectar a otros. ¿Puede ser? Evidentemente no se puede construir la paz en la anarquía. Evidentemente la paz implica que haya bienestar, armonía, que se trate de construir la felicidad y en un respeto a la naturaleza y finalmente a todo el entorno. Yo creo que una sociedad que sí tiene que estar regulada por el derecho, tiene que entender que el derecho norma conductas, pero las conductas son decisión de la voluntad de los individuos. Y tenemos que garantizar que las personas sean cada vez más conscientes de su dimensión, de su realidad, de su importancia, y que no puedes sacrificar otorgando todos los derechos al individuo en detrimento del colectivo. De pronto nos trajiste de regreso a la Ciudad de México hablando sobre todos estos temas que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con permitir que las personas no tengan un boom de derechos individuales por encima de los derechos colectivos. Y en este mismo sentido, hoy hay una coyuntura específica en la ciudad que tiene que ver con la Constitución, una Constitución que, bueno, al menos en el anteproyecto espanta, ¿no?
Es terrible porque una constitución tiene que ser una serie de preceptos generales, tiene que ser un ordenamiento jurídico erga omnes para todos y tiene que ser además complementado por legislación secundaria, pero pareciera que quieren forzar el meter procedimientos y meter otro tipo de definiciones en algo que no está construido ni concebido como es una constitución para ello, sino que caso tendría de que hubiera legislación secundaria. Vamos a tener una ciudad donde tú y yo y todos los que habitamos aquí, Mónica, vamos a tener un montón de derechos, pero sin embargo no voy a seguir disfrutando de un derecho mayor al que ya tengo para transitar. No voy a poder evitar los embotellamientos, ni que se planten afuera de mi casa, ni de que haya puestos en la banqueta que me impidan caminar. Ni voy a poder defender de las fotos. Ni me voy a poder defender cuando tenga que llegar rápidamente al hospital y hay una marcha y ya me impidió llegar. Y entonces ya puede ser fatal para una ambulancia porque hay un derecho a la manifestación. Es decir, demasiados derechos individuales, poca conciencia de los derechos colectivos. Y yo decía que no puedes tener tantos derechos individuales que atenten contra la colectividad, como tampoco puedes dar tanto derecho a la colectividad que atente contra, por acabar con el que anule al individuo. Tiene que haber un equilibrio y una mesura. Finalmente, de lo que tenemos que tener como horizonte, en prospectiva, es la paz, es las condiciones de habitabilidad, es la sustentabilidad, es que esta ciudad pueda seguir siendo habitable para la siguiente generación. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que construir? Condiciones de equidad y condiciones de justicia. Puedes pensar y creer según te plazca, porque la Constitución te garantiza la libertad ideológica y la libertad de creencia. Puedes tener opiniones políticas o filosóficas. Próxima no, no va a haber una libertad ideológica en esta ciudad. Apunta a que no, porque volvemos, una cosa es lo que dice el precepto y otra cosa es la manera de proceder de aquellos que invocando la ley la desconocen, o aquellos que son autoridad jurídica pero careciendo de autoridad moral, interpretan inadecuadamente el precepto normativo. Y este es un asunto bien importante. La autoridad que te otorga el acceder a un cargo público o un nombramiento como un ministro de la Corte te obliga a ceñirte a las disposiciones, pero cuando ahí entra la interpretación y la distorsión, pues entonces no viene aparejada esta autoridad moral de la jurídica y se cae en pedazos. Ocasionas un mal público, un daño público y finalmente atentas contra los derechos de las personas. Así es. Fíjate esta reflexión cómo nos conduce de un lado a otro y nos conduce a poner en tela de juicio algunas determinaciones de la autoridad. Pero es desde este punto de vista, no desde el punto de vista ideológico, o partidista, o religioso, o filosófico. Es desde el punto de vista estricto del derecho y la justicia. Luis, ya nos tenemos que ir, pero me encantaría escuchar tus conclusiones sobre este concepto de la paz, que ya vimos que no es nada más no hacer y sacar una banderita blanca. Al contrario, la paz, como bien lo dijiste, se construye todos los días. Hay que poner esas condiciones para no entrar en conflicto con la persona que yo tengo enfrente. ¿Cuáles son tus conclusiones sobre esta paz tan querida y anhelada por todos? Pues que la paz son todas esas acciones encaminadas a lograr ese estado de bienestar y de armonía y a preservar ese alto grado de satisfacción de la especie humana. Su contrario, que es la violencia, lo que está en oposición, lo que violenta esa aspiración del género humano y de nosotros en lo individual. Es lo que tenemos que combatir. Es más o menos similar a cosmos y caos. Cosmos es el orden de todas las cosas, su contrario es el caos, es el desorden. Paz es el estado de bienestar, de orden, de armonía, de satisfacción, de equidad y de justicia al que aspiramos, y su contrario es la violencia. Cosmos y caos, paz y violencia, orden y desorden. Claro. Justicia e injusticia. Entonces, en el entendido de que es algo no difícil de captar, bastante sencillo para cualquier niño de comprender,
Pensemos si las acciones del mundo de hoy nos encaminan hacia la paz, o si nos están aislando, nos están perdiendo, nos están confundiendo y nos estamos desasociando de las solidaridades necesarias, mínimas, que se requieren para construir la civilización de paz. Al aislarnos y ser individuos hedonistas y que rompemos con esa asociación fundamental que es la familia, que construye comunidades sanas, estamos atentando contra la civilización de paz y ni cuenta nos damos, porque tenemos un montón de derechos, ya tenemos, gozamos de mayores prerrogativas, ciegos que estamos, porque no lo planteamos en una perspectiva y no lo contextualizamos. Oye, José Luis, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado en este programa. Moni, ya se nos terminó el tiempo como siempre. Le invito a que nos acompañe, nos busque en las redes sociales, participe junto con nosotros en definir las grandes temáticas que tienen que ver con los auténticos derechos humanos y nos sintonice también en el radio a través de 1440 los sábados a las 12 del día en la versión de radio de su programa Es Tu Derecho. Muchas gracias al equipo de producción. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nosotros ya nos vamos. De este programa, crear conciencia en cada uno de nosotros de todo el bien que podemos hacer por nuestro país. Nosotros ya nos tenemos que ir, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.